Señor, muy buenas noches, Dios les bendiga, muchas gracias por acompañarnos, hermanos, esta noche, en esta reunión donde Dios nos permite congregarnos de las maneras correctas, donde Dios nos permite nuevamente estar juntos en armonía, en unidad, para compartir de Cristo, ¿verdad? Un saludo a los anfitriones, que es Iván y Cintia. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, hermanos, bendecidos. Buenas noches, hermanos, bendiciones a todos. Aquí muy listos para aprender. Gloria a Dios, gloria a Cristo, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, un tema que creo que es muy interesante, y vamos a tratar de resolver dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa con los que mueren sin ser salvos? ¿Qué pasa con las personas que mueren sin tener a Cristo en su corazón? Recordemos que en este discipulado de martes estamos hablando respecto a la doctrina de resurrección de muertos, y es muy importante que tú y yo podamos comprender todos estos factores, todas estas situaciones, para tener clara todo el concepto dogmático, doctrinal que la Biblia nos enseña. La Biblia dice que estemos preparados para toda buena obra. Entonces, la manera en la que tú y yo podemos estar preparados es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Bueno, recordemos que la palabra maut, que ya lo vimos, que se traduce como muerte, significa separación, no extinción o aniquilación. Y se refiere, por lo tanto, a romper el vínculo del cuerpo con la fuente que da la vida. Ahora, partamos de esta premisa. Cuando un animalito muere, cuando un ser vivo muere, su cuerpo vuelve al polvo, y su espíritu, como soplo de vida que Dios le dio, vuelve a Dios. Recordemos que los animalitos son duales, a diferencia de nosotros como seres humanos, que somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo. El animalito es dual, es espíritu y tiene un cuerpo, no posee alma. Vamos al Salmo 104, por favor. Salmos capítulo 104. Versículo 29 y 30, por favor. Amén. Escondes tu rostro, túrbanse, les quitas el espíritu. ¿Sí es el 29, verdad, pastor? Sí. Dejan de ser y tornanse en su polvo. Envías tu espíritu, créanse y renuevas la haz de la tierra. Ahora, nota esto. La Biblia dice, el Señor quita el espíritu cuando el ser vivo muere, ¿verdad? Ahora, el hombre experimenta esta misma separación de su espíritu y su cuerpo y muere. Ahora vamos al libro de Job, un libro antes, Job, capítulo 34, y vamos a leer el versículo 14 y 15, por favor. Job, capítulo 34, versículo 14 y 15. Amén. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre se tornaría en polvo. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los hombres y los animales? El hombre fue, como mencionamos, hecho un ser trino. Lo vemos en Génesis 1, donde Dios formó cuerpo y sopló en su nariz espíritu, y fue el hombre un alma viviente. Entonces vemos esta grande diferencia. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, ¿verdad? Ahora, la diferencia general es que nosotros somos trinos y ellos son duales. Ahora, en el Edén, Dios prohibió al primer hombre comer del fruto del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, provisto para alimentar el alma. Recordemos que en Edén, ¿recordamos cuántos árboles había? Tres. Era el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol bueno para comer. Recordando que el árbol de la vida era para alimentar el espíritu,
El árbol de la ciencia del bien y del mal era para alimentar el alma, y el árbol delicioso a la vista y bueno para comer era para alimentar el cuerpo. Ahora, si tú notas cuando el Señor les dice a Adán y a Eva, no comerán, era una orden temporal, no era una orden definitiva. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque Dios no le dijo, no comerán, no coman por un tiempo. 2, porque nada que Dios hace sin función. Es decir, la función o la operatividad del árbol de la ciencia, de la ciencia del bien y del mal, no era tenerlo como punto de tentación, como a veces pudiéramos pensar. Bueno, Dios les puso ahí como punto de tentación para que ellos estuvieran resistiendo el pecado. Porque si fuera así, entonces Dios trataría de la misma manera con nosotros, poniendo ciertas situaciones para resistir o caer. Y la Biblia dice que Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado. Entonces, simplemente era una disposición temporal en la que el hombre por el momento o la mujer no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, noten, cuando ellos ven el árbol de la ciencia del bien y del mal, les fue atractivo. Dice la Biblia que literalmente se deslumbraron, porque eso es lo que pasa con las cuestiones del alma. Cuando hablamos de cuestiones emocionales, plenamente, va a tener una, redundando, emoción. Va a ser atractivo, va a ser deslumbrante, pero no va a traer mucho fruto. Ahora, ¿por qué no les llamaría la atención comer del árbol de la vida si no tenía prohibición? Porque el árbol de la vida no era atractivo. El árbol de la vida parecía hasta, de alguna manera, hasta medio seco. O sea, no era atractivo. Ahora, pero si ellos hubieran comido del árbol de la vida, hubieran comido después del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque una vez que nosotros alimentamos nuestro espíritu, podemos alimentar nuestra alma y la naturaleza del cuerpo. Por eso lo más importante que Dios ha delegado a la iglesia no es el alma, sino es el espíritu. Por eso es muy importante que nosotros podamos discernir. Porque, por dar un ejemplo, ¿no?, las mayorías de las enseñanzas actuales van a ministrar el alma. Por eso tú notas que las conferencias, las predicaciones, incluso cristianas, van enfocado mucho a la superación personal. Hoy, como nunca antes, ha habido un auge de coach motivacional, gurú del éxito como nunca antes en la historia. ¿Por qué? Porque eso es lo atractivo del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, cómo desarrollar todo tu potencial para que te conviertas en la mejor versión de ti mismo. Es decir, el éxito conforme a los estándares humanos. Ahora, Dios no nos lleva a desarrollar, como lo sabemos, el potencial que hay en nosotros. Por ejemplo, a veces orábamos equivocadamente. Señor, te pido que uses todos mis talentos y todas mis capacidades para ti, ¿verdad? Ahora, yo te pregunto, siendo honestos y siendo pragmáticos, nuestras habilidades, capacidades e inteligencia, ¿de qué le servirán a Dios? Al contrario, le estorbarán. Y vemos el ejemplo, ¿no?, sin ser tan radical, pero el apóstol Pablo dice, porque todo lo que yo tengo, lo tengo por basura, con tal de alcanzar el premio del supremo llamamiento. Es decir, lo que el mundo nos da en capacidad, conocimiento, sabiduría, no sirve para la obra de Dios. ¿Qué necesitamos? Al Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, en la fuerza de Dios, en la manera de Dios, en la capacidad de Dios. ¿Sí me explico? Por ejemplo, no se trata de tener una idea y darle un fundamento bíblico y enseñarlo. No. Se trata de estudiar la Biblia y que Dios te hable a través de la Escritura para que haya un crecimiento. No sé si me voy a entender. ¿Sí? O más o menos. Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, vamos adelante. Ahora, cuando el hombre desobedeció y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, se cumplió la sentencia de muerte. No murió físicamente en el momento, ni mentalmente, pero el espíritu del hombre se separó de Dios. Así que el hombre murió en el espíritu, o su espíritu. Vamos a la Biblia para esto, Romanos 6:23, solamente para reafirmar lo que ya hemos estudiado. Romanos capítulo 6. Versículo 23. Por favor. Romanos 6.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora nota, porque la paga del pecado es, Muerte. entonces, muerte en la Biblia, ¿qué es? ¿Recuerda? Separación. Exacto. Entonces, jugando con las palabras, podemos decir, porque la paga del pecado o la consecuencia del pecado es Separación. de Dios. Más el regalo de Dios es Vida eterna. Es decir, la unidad otra vez. O sea, lo que perdió Adán, que fue la comunión con Dios, Cristo la recuperó en vida eterna. ¿Vamos bien? Ok, bueno. Santiago 1:15, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja de crecer da a la luz la muerte. Amén. Noten este proceso de pecado. En la versión que leemos, la 1909 dice, la concupiscencia, que son los deseos de la carne, después que se ha concebido, ¿dónde se concibe los deseos? En la mente. Y luego dice, para el pecado, o sea, da luz al pecado, ¿dónde? En el corazón. Y el pecado siendo cumplido, es decir, una acción engendra la muerte. Notan cómo en este versículo vemos los tres procesos en el alma. Primero en la mente, después en el corazón y después en la acción. Ningún pecado se concibe en la acción. Siempre es, se piensa, se maquila, se concibe en el corazón y después se cumple. Entonces, ¿qué pasa con esto? Engendra la muerte, es decir, la separación. Ahora, una pregunta aquí, antes de continuar. ¿Qué pasa cuando pecamos? Nosotros hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Somos hijos de Dios, somos cristianos, somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, todo lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Nos separamos de Dios? Cuando pecamos, ahora siendo cristianos. Ajá. No, pues, la Biblia dice, la paga del pecado es separación. Entonces, si pecamos, ¿nos volvemos a separar de Dios? Entonces, ¿estamos así? Porque la comunión implica ser hijos. Y si nos separamos, dejamos de ser hijos. ¿Qué dice la Biblia? Recuerden el versículo. ¿Qué nos separará? ¿Recuerdas? En Cristo Jesús. Ahora, la traducción correcta hubiera sido, ¿qué nos matará? Del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni tribulación, angustia, hambre, desnudez, y termina Pablo diciendo, por si algo me falta, ni ninguna otra cosa creada. Es decir, ahora nosotros ya no podemos experimentar la separación, ya no podemos experimentar la muerte, porque hemos pasado de muerte, es decir, no estamos muriendo y resucitando cada vez que pecamos. Ahora, ¿qué es donde se iba la diferencia? Antes de Cristo éramos máquinas de hacer pecado. ¿Me explico? Ahora pecamos porque tenemos la carne y la guerra, ¿no? Ahora, pero un punto esencial y señal de nuevo nacimiento es que ya no somos, cuando me refiero a máquina de hacer pecado, es que nuestra mente consciente está maquilando pecado. ¿Me explico? O sea, ese es un punto diferente. Si no hay un cambio en el pensamiento, en el sentimiento, en la acción, la persona no puede perder su salvación porque nunca la ha tenido, no puede perder algo que nunca ha tenido. Pero tiene que haber una transformación. Por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Una persona viene a Cristo, toma y fuma, por decir dos ejemplos muy banales, ¿no? Pero cuando viene a Cristo deja de fumar en el segundo, o deja de tomar en el segundo, pero está en la guerra constante con el otro vicio. Entonces, porque está en guerra, no es hijo de Dios, no. Nació de nuevo, pero hay una evidencia que dejó algo. No sé si me voy a entender con eso. Entonces,
Ahora, como hijos de Dios seguimos pecando, pero ahora ya no somos máquinas. No sé si me explique con este ejemplo, de ser máquinas de hacer pecado, porque ahora la Biblia dice que los que estamos en Cristo, nuestro pensamiento ya es salud. Sí, o sea, por ejemplo, cuando ya, los pecan sin temor, sin nada, muy bien. Ahora, sin dar orgullo. Ahora, noten esto. Cuando una persona dice, esto es muy importante, porque aquí puedes medir tu corazón o el corazón de la persona. Cuando una persona escucha esto y dice, bueno, entonces si la salvación no se pierde, pues me voy a ir al mundo, voy a tener una vida como cualquier persona. ¿Por qué? Exacto. Porque su pensamiento de la salvación no lo lleva a Cristo, sino ¿a dónde lo lleva? A su verdadera naturaleza. Por eso la Biblia dice que es como el perro que vuelve al, o el cerdo que vuelve al lodo, ¿verdad? Ahora, ¿de qué está hablando? Por ejemplo, cuando se habla de la salvación y se toca este punto, muchos dicen, ve, se pierde la salvación porque el que pega es como el que vuelve al lodo y el perro que vuelve al vómito. Se pierde. No, estoy hablando de naturaleza. Nosotros no somos ni perros ni cerdos. Por eso no volvemos ni al vómito ni al lodo. ¿Quién vuelve al vómito? ¿Quién vuelve al lodo? Aquel que no ha regenerado su naturaleza. No sé si me voy a entender. Entonces, la persona que dice, ¿sabes qué? Bueno, como no se pierde la salvación, me voy al mundo, voy a hacer lo que quiera, no pasa nada. No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué necesita? Arrepentirse de corazón, recibir a Cristo, nacer de nuevo para que haya una regeneración interna. Ahora, pero los regenerados no implica que no sigamos pecando, nos seguimos equivocando consciente o inconsciente. ¿A cuántas personas hemos dañado conscientemente? A muchas. ¿O cuántas personas hemos dañado inconscientemente? Entonces, por eso nuestra vida, aunque tenemos seguridad de salvación, es una constante vida de arrepentimiento. Señor, perdóname, ¿verdad? Porque me equivoqué en esto. Ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente, ayúdame a crucificar mi carne, ayúdame a no sé, miles de cosas. ¿Vamos bien? Sí. Ok, bueno. ¿Sí, mija, vamos bien? Sí. Sí, ok. ¿Tú a mí? Sí. Okay. Todo hombre nace muerto espiritualmente, porque heredó esta condición de Adán. Esto no implica el pecado original, eso no existe. Lo que sí existe es la herencia de pecado. De hecho, si recuerdan, David dice, porque en pecado me concibió mi madre. Entonces, toda persona que nazca, por ejemplo, nosotros cuando nacen nuestros hijos no los vemos preciosos, pero si no se arrepienten se van a ir al infierno. Necesitan tener un encuentro con Jesús, por eso necesitamos nosotros urgentemente asegurarnos que nuestros hijos hayan tenido un encuentro con Jesús, ¿verdad? Es urgente, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces, porque todos nacimos con esa herencia, ¿verdad? Ahora, vamos para esto a Romanos 5:12. Romanos 5:12, por favor. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Así es, vive el Señor. Entonces, la desobediencia entró por Adán, por uno, y él heredó la muerte. Por eso dice el versículo, y la muerte así pasó a todos los hombres. Pero no, la cosa no está perdida, porque así como la muerte entró por uno, la vida entró por el segundo Adán, que es Cristo. Ahora, la Biblia habla del primer Adán, el que estuvo en el huerto, y el segundo Adán es Cristo. Ahora, pero les pregunto, ¿hay una segunda Eva? ¿O solamente un primer Adán? Un segundo Adán, perdón. La segunda Eva es la iglesia. Es correcto, así es, muy bien. La segunda Eva es la iglesia. Ahora, pero ya una iglesia, una Eva regenerada. Porque ahora, noten la figura. De la misma manera en que Eva salió del costado de Adán, y Adán durmió,
De la misma manera, Cristo durmió 3 días y 3 noches, que fue a los infiernos. Y recuerden, ¿cuál fue la última herida que le hicieron al maestro? Exacto. Prefigurando la herida de Adán. Entonces ahí nace la iglesia, ¿no? Por lo regular se dice que la iglesia nace en Pentecostés. Por ejemplo, no se dice, ¿dónde nació la iglesia? En Pentecostés. No. La iglesia nació en la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Y por ejemplo, cuando hay pláticas con nuestros hermanos católicos, que los amamos y los respetamos y los queremos mucho, ellos dicen que la iglesia verdadera y la iglesia primera es la iglesia católica, cosa que no es cierto, ¿verdad? La iglesia católica nació en el 362, después de Cristo, el concilio de Nicea, cuando Constantino establece la religión oficial del cristianismo, que nunca fue cristiano, pero lo estableció. Y el primer papa no fue Pedro, el primer papa fue Constantino. Pero después se divide el reino de Roma en 2 hijos, Constantino y Constancio, con la capital una en Florencia y otra en Alejandría. Bueno, entonces ahora, la iglesia donde nace en Cristo. Por ejemplo, vi un video de un predicador católico donde habla con unos supuestos cristianos, que yo creo que es una faramaya, porque no tenían poder de respuesta, y dice que la iglesia católica es la primera porque en Hechos dice, y estaban los discípulos en Jerusalén acompañados de María, la madre de Jesús. Y dice este personaje, ¿y quién tiene a María, los protestantes o los católicos? No, por los católicos. Entonces ven, la iglesia es la de los católicos porque tienen a María. Está tomando una figura física de una figura espiritual que no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, vamos bien hasta aquí. Entonces leímos Romanos 5:12, ahora vamos a Romanos 3:23. Por favor. Uh-huh. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Todos pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ver la naturaleza caída en un bebé si son inocentes? ¿Alguna vez les tocó ver con alguno de los niños que tomaran algo y lo escondieran detrás? Eso se les ve pues, la maldad desde pequeños, o sea... O tienen algo, o sea, son bebecitos y tienen algo y se lo quitas y... ¿Por qué reaccionan así? Es la herencia, ¿no? Pero bueno, es algo sencillo. Ahora, 1 Corintios 15:21. Primero de Corintios 15:21. Así que ya ven tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos va a comenzar por medio de otro. Aleluya. Entonces, la muerte entró por Adán y la resurrección entró por Cristo. Entonces, de ahí que nosotros tenemos la esperanza de que la muerte ya no tiene poder ni potestad sobre nosotros. Por ejemplo, Adán y Eva fueron diseñados para vivir eternamente, pero al pecar, al tiempo después mueren físicamente, por eso nosotros morimos físicamente, pero cuando venga el tiempo de la resurrección ya no moriré, ¿verdad? ¿Vamos bien? Sí. Ok, vamos al centro y del mensaje. Si una persona muere sin haber recibido a Cristo, su espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Su cuerpo va al sepulcro, a la tumba, y su alma va al infierno. No hay medias tintas. Todo lo que una persona puede hacer para alcanzar salvación es en esta vida. No hay absolutamente nada que se pueda hacer por una persona que haya muerto. Ya no hay nada. No existe las indulgencias, no existe el purgatorio, no existe el limbo, no hay fundamento bíblico para tal cosa. Toda persona, si y vamos en lo irónico, ¿no? Puede ser la peor persona del mundo. Por ejemplo, Hitler. Si se arrepintió en el último momento y recibió a Cristo, pues es algo. ¿Cómo es posible? Así es la misericordia. ¿Cómo es posible? Pues sí, así de la misma manera en que nosotros.
¿no? Dios nos perdonó. Ahora imagínense la cara de Esteban cuando vio llegar a Pablo al cielo. ¿Quién mató a Esteban? Pablo. Ah, sí, Pablo. Imagínate cuando lo ve llegar al cielo, Esteban, ¿qué onda con qué efectiva? Seguro que me mató. Así es la misericordia. Pero bueno, vamos a ver varios versículos. Salmo 9:17. Salmo 9:17. Salmos 9:17. Los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿A dónde van a ser trasladados? O sea, no, si notas, no hay punto medio. O sea, la Biblia Van a ser trasladados al limbo. Exacto. Entonces, no hay punto medio. Ahora, esto que les voy a decir no es fundamento bíblico, pero yo me imagino que puede ser algo así. ¿No tienen la película esta, la de Ghost, La Sombra del Amor? Sí. Te vas que cuando muere la persona, hay una luz que los lleva como ángeles, y otros hay como demonios que se los llevan. Yo creo que algo así. Eso, ¿no? Ahora, notemos esto. En el Antiguo Testamento, o antes de Cristo, no había paraíso. La Biblia nos habla de 3 paraísos en la historia. ¿Cuáles son los 3? El primero es el que es conocido como el paraíso de Satanás. Este es antes de la creación del planeta Tierra. Dice Ezequiel, porque en el paraíso, tú eres querubín protector, porque en el paraíso anduviste vestido de piedras preciosas. Entonces, él habitaba en ese primer paraíso. Fue quitado Satanás y arrojado a la tierra. ¿Cuál es el segundo paraíso donde vivió Adán y Eva? El que dice Génesis 1 y 2. ¿Y cuál es el tercer paraíso? A donde van todos los cristianos, o todos los nacidos de nuevo, mejor se ha dicho, que fallecen, que su cuerpo fenece después de la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan que la Biblia nos enseña que a la mano derecha y a la mano izquierda de Cristo había unos ladrones? La tradición dice que se llamaban Dimas y Gestas. La Biblia no dice cómo se llamaban, no dice el ladrón de la mano derecha y la mano izquierda. Ahora, Cristo en la cruz le compartió a los dos. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia nos enseña que dice la Biblia, y los dos ladrones injuriándolo. O sea, los dos estaban molestando al maestro, insultándolo. Pero uno, Jesús les comparte seguramente, y uno se arrepiente y le dice al otro, ay, déjalo. Tú y yo estamos aquí con justa razón, pero él es un hombre santo. O sea, le alcanzó para arrepentirlo. Y le dice esto a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿se acuerdan? ¿Y qué le contestó Jesús? No le dijo, estarás conmigo en el cielo, no le dijo, estarás conmigo en el purgatorio, no le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el paraíso es el tercer lugar. El tercer paraíso es donde van los cristianos que fallecen. Ahora, siguiente pregunta. Esto es muy importante. Las personas que mueren están dormidas. La mayoría de la cristiandad piensa que están dormidos. O sea, que están esperando la resurrección. ¿Es así? No. Los que están en el infierno y los que están en el paraíso. Es correcto. Porque Jesús les dijo, allá en el paraíso no va a estar dormido. No es así. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando la gente moría, iba al Seol. El Seol estaba en el fondo de la tierra. El Seol se dividía en dos, que es el Hades y el seno de Abraham. La gente que no esperaba al Mesías, o sea, que no conocía al Mesías, que no creía en el Mesías, que no tenían nada que ver con Cristo, antes de que Él viniera, iba al Hades. Y todos los que aguardaban la promesa del Mesías iban al seno de Abraham. ¿Se acuerdan el ejemplo que Jesús dio en la parábola de Lázaro y el mendigo y el hombre rico? El hombre rico fue al infierno, o al Hades, ¿no? Y vemos que tenían memoria, porque reconoció al mendigo. No al mendigo, no, el mendigo. Pero reconoció también a Abraham. Es lo más maravilloso. Por ejemplo, mucha gente dice, es que en el cielo nos vamos a conocer o no. Claro. ¿Se alcanzan a ver.
Entonces, ¿qué significa? Que seguía viendo, seguía, exacto, tenía memoria, tenía razón, tenía su razonamiento. Deja que venga, ¿no? Y me toca un poquito de agua, no se puede. Bueno, que vaya y le diga a mis hermanos. Ahora, noten esto. ¿Significa eso pues que en el infierno alguien tiene buenos sentimientos? No. Sencillamente lo que experimentó fue que quería que sus hermanos no llegaran porque le iban a reclamar al hombre rico que por causa de él habían llegado a ese día. No es porque hubiese buenos sentimientos. Ahora, Cristo viene, resucita, el seno de Abraham deja de existir. Ahora, en el Salmo 72, 73, no acuerdo, profetiza el rey David y dice: ábranse, oh puertas eternas, para que entre el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Empieza a hacer una descripción de Cristo, porque la vida estaba en el seno de Abraham. Entonces ya estaba diciendo: ábranse las puertas eternas para que entre en Cristo. Cristo fue a predicar al seno de Abraham, no fue al Seol, perdón, no fue al Hades, fue donde estaban los que lo esperaban. Entonces les comparte el evangelio por 3 días, todos lo reciben porque lo están esperando y son los que resucitan. ¿Se acuerdan que los sepulcros fueron abiertos? Entonces, ¿qué pasó con la gente que resucitó? Lázaro, por ejemplo, en los tiempos del maestro, bueno, resucitó y al tiempo volvió a morir, como todos los hombres. Pero en la resurrección que nos referimos es cuando Cristo muere, dice la Biblia, que pasaron 7 cosas inmediatas a su muerte, y una de ellas fue que los sepulcros se abrieron y los muertos resucitaron. Estuvieron por 40 días, los mismos días que Jesús estuvo, realmente 43. 40. En la tierra con Jesús. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Se quedaron a vivir aquí en la tierra? Exactamente. Fue el primer rapto. Recordemos que antes de un rapto tiene que haber resurrección. ¿Sí me explico? Entonces, por eso algunos términos, algunos teólogos se confunden, porque la Biblia habla del rapto que esperamos como un segundo. Y dicen, bueno, entonces, como que un segundo, esto se refiere a eso, ¿no? Entonces, ¿vamos bien? Sí. Entonces, ahora la gente que muere sin Cristo va al infierno. La gente que muere en Cristo va al paraíso. Ok, vamos a ver. Proverbios 15, 24. Aquí nos va a dar la ubicación geográfica o las coordenadas de dónde está el cielo, de dónde está el paraíso, dónde está el infierno. A ver qué dice. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para pararse del infierno abajo. Vamos a ver. Ahí, abajo. Todo lo que Dios hará con el hombre será en esta tierra. Y el paraíso, el cielo, ¿dónde está? Ahora, ¿cuántos cielos hay? 3. ¿Cuáles son? El que yo les digo, el color por el que no debemos de votar, pero no. Es el donde está la atmósfera, Esto es la atmósfera, estratosfera. El segundo. ¿Y dónde está? Este es bien sencillo. El primero es el que ve. El cielo, ¿no? Hidrósfera, estratosfera, atmósfera y todo ese rollo. El segundo cielo es el espacio sideral. Ahora, el espacio no es infinito, eso no es cierto. Einstein, en una de sus últimas teorías, lo dijo que el espacio no era infinito. De hecho, una de las últimas teorías de Einstein dice que el espacio se extiende constantemente. No sé si recuerdan. Entonces, algo que es infinito no se puede extender. Porque Einstein habló del extendimiento del espacio, porque Dios va creando. Dios es un Dios creador. Y me explico, no se va compactando, va creando. Pero bueno, es otra historia. Entonces, el segundo cielo es el paraíso. No es infinito. ¿Sí me explico? No es infinito. Y el tercer cielo es donde está el trono de Dios, es después del espacio del universo. Pero es que no está tan lejos como pensamos. Es correcto. Ahora, en el tercer cielo les va a jugar una rara. En el tercer cielo también hay una cárcel.
Hay una cárcel en la tierra que es el Tártaro, y en el cielo también hay otras cárceles. De hecho, hay una teoría en el libro de Enoch, uno de los libros no canónicos, pero que los judíos sí lo reconocen, y habla de que las galaxias que vemos, que en realidad no son planetas, sino son figuras de gases que están encerrados ángeles caídos. Es muy interesante. Pero bueno, si no leemos la Biblia, no lo pero vamos adelante. Ezequiel 32, 21. Ezequiel 32, 21. En lo profundo de la tumba, líderes poderosos del trono de Judá dan la bienvenida a Egipto y a sus aliados exteriores. Ya descendieron, yacen entre los terrenos, entre multitudes masacradas de fuego. ¿A dónde van? Al infierno, ya descendieron. Ahora vamos a avanzar, hay más textos, pero vamos a avanzar. Ahora, esas personas que van al infierno estarán en ese lugar de tormento esperando el tiempo de la resurrección para ser juzgados. Sabemos por la Escritura que la totalidad de los hombres resucitarán. Eso es muy importante. No unos van a quedar sin resucitar, no, todos vamos a resucitar. Si quieren anoten Daniel 12 para que lo puedan buscar y lo estudian después. Daniel 12 y 13 y Juan 5, 28 y 29. Entonces, todos los hombres serán resucitados. Entonces, ¿el infierno será para siempre? No. El infierno es un lugar temporal. Vamos a explicarlo. Entonces, todos resucitarán, pero no todos en el mismo tiempo ni para el mismo destino. Ahora, el Tesalonicenses nos dice, porque el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo Resucitarán. Entonces, ¿quiénes son los que siguen en resucitar ahorita? Los que han muerto en Cristo. ¿Vamos bien? Entonces, todos van a resucitar. Pero no a la misma vez. Es correcto. Ni con el mismo destino. Ni algo. Es correcto. Ahora, el destino final de los perdidos es el lago de fuego, que es la muerte segunda o separación definitiva de Dios, donde el alma y el cuerpo se vuelven a unir, experimentando el castigo eterno. Ahora entonces, los que están en el infierno, sin espíritu. Ahora, porque por ejemplo dice la Biblia que el infierno es el gusano que nunca muere, que carcome. ¿Cómo vas a sentir el gusano si no tienes cuerpo? No, va a haber cuerpo y alma, se van a juntar. Y entonces viene el experimento, viene el sufrimiento, es igualmente el fuego. Un alma no puede sentir el fuego, pero el cuerpo sí. ¿Sí me explico? Entonces, los que están en el infierno van a salir del infierno. ¿Y a dónde van a ir? Al juicio del trono blanco. ¿Cuándo sucederá esto? Después del milenio. Ahorita nos quedan... Ahí ya los que salen del infierno del infierno. pero salen En alma. Y cuando van al trono blanco se juntan en cuerpo otra vez para ser juzgados. Entonces, fíjense bien, pero ser claro, si no lo vuelvo a... Los que están en el infierno salen para ir al juicio del trono blanco. ¿Cuándo será el juicio del trono blanco? Un paréntesis. Ahorita nos quedan 2 o 3 años de lo que Cristo vino. Después vienen 7 años de tribulación. El trato de Dios para la iglesia a la mitad y después para Israel. 7 años. Después de los 7 años que vienen, que termina con la guerra de Armagedón, viene el milenio, ¿de acuerdo? Que es la 4ª dispensación. Es la única dispensación que es clara en el tiempo, no 1000 años, donde Satanás ha soltado un periodo de tiempo corto para engañar a las naciones, bla, 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 y entonces ahí resucitan después de eso para ir al juicio del trono blanco. Ahora, todos los que están en el infierno ya están perdidos. Sí, ¿por qué? Y no por qué. Es correcto. Muy bien, Emiliano. ¿Quién te bautizó? Muy bien, muy bien. Porque no tendría caso, si ya no hubiera esperanza, no tendría caso que salían del infierno, si iban directito, o no habría cambio. Ahora, por ejemplo,
¿no? Y ellos van a ser juzgados, por ejemplo, por sus actos en el libro de la vida. Exacto. Ahora, los evangélicos dicen, Van a vivir, por ejemplo, o sea, con nosotros, o sea, van a ser como no parte de la iglesia, sino van a ser como, ¿o qué va a pasar con ellos? iba a decir dos colonias de aquí de León, pero a lo mejor no están viendo las colonias, entonces no voy a poner este ejemplo. Nosotros vamos a vivir en la zona nice y es en la zona, pero no, No sé. Ah, es correcto. Ahora, un aspecto muy importante. Creo que ya lo habíamos platicado esto, pero nuestro nombre, ¿dónde está escrito? En el libro de la vida de Cordero. Esto es bien importante porque los evangélicos dicen, es que está nuestro nombre escrito en el libro de la vida. No, mango. Porque dice Apocalipsis, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y fueron juzgados por las obras que estaban escritas en el libro. Entonces, los que van a ser juzgados son los que su nombre está escrito en el libro de la vida, en el juicio del trono blanco. Nosotros no vamos al juicio del trono blanco. Segundo, nosotros no vamos a ser juzgados por nuestras obras, si no estaríamos fritos. ¿Estamos bien? Entonces, van al juicio del trono blanco, serán juzgados por sus obras, y algunos pueden alcanzar salvación. Ahora, pero ¿cuál es un requisito indispensable? Aquellos que no hayan oído hablar de Jesús. O sea, por ejemplo, digamos, a un familiar que sí le hablamos, o sea, esa persona ya no, porque se le habló. Es correcto. Terriblemente, pero así es. Entonces, por eso la Biblia dice que hubiera sido mejor no haber exacto. conocido. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mejor no se le hubiera conocido. Por ejemplo, los mayas, los aztecas, los Sí, porque Sidonio. ahí cuando ya lo conocemos, ellos mismos rechazan, o sea, pues sí, rechazan. Sí. Ahora, y sería sería injusto que Dios desechara por el tiempo, y Dios no desecha a nadie por el tiempo, porque no fueron predicados. Ahora los vikingos y todo eso, ¿verdad? Ahora, ¿y cómo van a ser juzgados? Porque, por ejemplo, hay una corriente de pensamiento que se llama el materialismo histórico, que señala que el hombre no es bueno ni malo, en esencia, no existe la naturaleza humana, sino es dependiente de las circunstancias que pasan a su alrededor para determinar tu bondad o maldad. Lo ejemplifico. ¿Será lo mismo un niño que crece aquí en León o otro que crece en Afganistán? No, porque a los 9, 10 años ya caen bombas y caen cuentas. Entonces, ¿cómo poder diferenciar eso? Por ejemplo, los mayas que hacían sacrificios animales de humanos, no los hacen. Bueno, la Biblia nos habla de que hay un derecho natural, es decir, hay algo que se llama conciencia en todo ser humano, y este es inalterable. Puede ser que se bloquee, que se cauterice, pero esa conciencia dictamina desde siempre lo bueno, por mucho que se disfrace. Es por ejemplo también como los niños chiquitos cuando hacen algo malo, están muy pequeños y saben que es algo malo. ¿Qué hiciste? No. Ay, muchas gracias. Exacto. ¿Y de dónde? Exactamente. Porque la conciencia es parte de los sentidos del alma. Y recuerden que cuando el espíritu está muerto, no hay sentidos del espíritu. ¿Cuáles son los 5 sentidos del espíritu? Amor, fe, esperanza, revelación y temor de Dios. Cuando nacemos de nuevo, todos despiertan. Pero los del alma, ¿no? Esos siempre están despiertos. Pueden estar atrofiados, pero están despiertos, que es imaginación, conciencia y los otros 3 que no me acuerdo. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, van al fuego eterno, ¿ok? Y van a experimentar el castigo eterno. Vamos a ver solamente un versículo más. Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos.
¿Qué sigue? Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban, Tranquilo. y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar vio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Así es. Entonces, la gente que tiene esperanza, su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero los que van al juicio del trono blanco. Nosotros estamos en el libro de la vida del Cordero, ¿verdad? Entonces, si notan, vi a los muertos grandes, los adultos. Ahora, ¿a partir de qué edad? Yo creo que quizás unos 6 años. No hay un fundamento bíblico, pero con respecto a la conciencia desarrollada, quizás 6, 7 años. ¿No? Bueno, Pablito tiene 8. Ahí cuando tenga 9, cuando tenga 10 la voy subiendo. No, quizás tengan 6 y 7 años, ¿verdad? Y dependiendo también mucho del entorno. Sí, porque no es lo mismo un niño de 6, 7 años de una familia a un niño de 6, 7 años que por cuestiones de la vida ha crecido en la calle. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? No tengo duda. Cuando las personas que murieron en la escena de Abraham, ahí, ¿qué hacen? Ya estaban dormidas. Mira, no hay mucha claridad respecto al Antiguo Testamento a eso. Algunos tienen la idea de que estaban dormidos, pero cuando leemos el libro de los Salmos, David clama y dice: abran sus puertas eternas, él estando en el Seol. Entonces, no estaban en un lugar de sufrimiento, pero tampoco estaban en el paraíso. Era un lugar como de encierro, como una sala de espera. ¿Sí sabes qué es una sala de espera? Era realmente una sala de espera, donde aguardaban a Cristo. Algunos aguardaron más, ¿no? Aguardaron quizás 4,000 años, ¿verdad? Abel fue el que aguantó más, 4,000 años. Porque de Adán a David son 2,000 años, de David a Cristo son 2,000. El primer justo que murió fue Abel, estaba en sala de espera 4,000 años. ¿Verdad? Pero la teoría más afirmada es que estaban dormidos. Porque no sé si fue Samuel que fue al que consultaron, A la pitonisa Ender. Que algo así como que menciona como que lo molestaron. ¿Y por qué me despiertas? Ajá, porque me despiertas. Sí, ahora, eso es muy increíble porque él dice que Samuel, como no sabía qué hacer, y consultó a una bruja que le llama pitonisa de Ender. Parece como el Señor de los Anillos, no Ender. Pero trajo a Samuel otra vez. Alguien dijo: no, es que no era Samuel, era un falso, un demonio. No, porque la Biblia prohíbe la consulta a los muertos. No dice que no exista, no dice que no sea posible, no, la prohíbe. Al agorero, al adivino, al sortílego, ¿va? O sea, porque todo eso son fuerzas demoníacas, pero es que es posible, y el ejemplo es que, ¿verdad? Que lo despertaron. Muy bien. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? ¿Ustedes, hermano? ¿Sí? Okay. Si hay alguna pregunta entre nuestros hermanos que están aquí en Facebook, con toda confianza también la pueden escribir. Vamos a orar por lo pronto. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque no hay nadie como tú. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad hacia nosotros.
Te pedimos, Señor, que mañana comienza la mitad de la semana, podamos ver tu mano de poder, tu bendición, tu favor y tu gracia, Señor, en medio nuestro, y podamos ser testigos de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Ayúdanos a caminar en verdad. En esta esperanza, Señor, de que tenemos vida eterna, en esta esperanza de que tenemos seguridad de salvación, en esta esperanza, Señor, de que somos hijos. Y una vez hijo, siempre hijo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, hermano. No se olviden de pasar a visitar el canal de YouTube, donde, aparte de los videos, ¿verdad?, que pueden verlos, pero que nos ayuden a reproducir, a comentar, a darle like y compartir el video que lanzamos respecto al aborto. Estaremos tratando de subir uno cada semana o cada 15 días en este lineamiento para alzar la voz, ¿verdad?, referente al pensamiento bíblico y contrarrestar la ideología tan falsa y tan demoníaca que está habiendo en las naciones. Así que te animo a que nos sigas y puedas ser parte de esta revolución del pensamiento. Iván, Cintia, ¿quieren despedirse? Pues gracias al Señor porque nos permitió estar aquí esta noche, de mucha bendición, de aprender. Gracias al pastor porque siempre nos ilumina con su palabra. Y gracias, hermanos, a todos los que conectaron. Dios les bendiga y les amo mucho. Hermanos, pues Dios les bendiga. Igual yo, pues muy contenta de estar aquí los martes aprendiendo. Ahora sí que lo que Dios necesita que nosotros estemos capacitándonos, aprendiendo y creciendo en su palabra. Un abrazo a todos, les amamos, Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Gloria al Señor. Bueno, hermano Andrés pregunta, ¿qué pasa con los que se confiesan con los sacerdotes de la Iglesia Católica? Y yo aclaro, amamos a nuestros hermanos católicos, ¿verdad? La Biblia dice, salid de ella, pueblo mío. Entonces esto significa que Dios tiene un pueblo en la Iglesia Católica, ¿verdad?, que serán despertados y alumbrados. Pero bueno, ¿qué pasa con los que se confiesan con los sacerdotes? Pues bueno, pasa que le cuentan sus broncas a una persona que no tiene poder de nada, ¿verdad? Porque un hombre no tiene la potestad para perdonar pecados. El que tiene la potestad para perdonar pecados es Cristo solamente. ¿Por qué se confiesan? Porque no sé si notan cuando el Papa va a algún lugar. Francisco casi no lo hace porque este cuate es ateo. Francisco es el primer Papa ateo. Pero hacían esto, no se han fijado. Esto habla de dos cosas: la sucesión apostólica y los poderes temporales. Y tres, si se fijaban, cuando llegan a un país, besan la tierra. ¿Ustedes sí se han fijado? Eso no es un acto de humildad, están declarando la tierra como suya. Es un acto espiritual, es una cosa muy terrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no tiene ningún efecto que se confiesen con un padre, ¿verdad? Cuando la Biblia dice confesar los pecados unos a otros, no se refiere a eso, sino a otras cuestiones, ¿verdad? Porque el único que tiene la facultad de perdonar pecados es Cristo, porque eres el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Para el Camagali, Anselmi Peña, estamos en la ciudad de León, Guanajuato, aquí en México, también en San Francisco del Rincón, ¿verdad? En 3 ubicaciones. ¿Verdad? Si eres de aquí de León, por ahí mándame un messenger y te estaremos dando la información, con todo gusto, ¿verdad? Y tenemos reuniones virtuales, ¿verdad? Entre semana todas las reuniones son virtuales. Martes discipulado a las 9 de la noche a la Ciudad de México. Miércoles y viernes de reunión de oración vía Zoom y por Facebook, igualmente a las 9 horas a la Ciudad de México. Y también el jueves, cada 15 días, una misión que tenemos aquí en la zona poniente de la ciudad. Así que, gloria al Señor. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia y nos estamos viendo mañana en la oración, los esperamos. Y recuerden que Dios tiene planes de bien para ustedes. Muchas gracias por conectarse, que tengan excelente noche. Bendiciones.